Vamos a resolver ahora, muchachos, una serie de problemas. Quiero que me presten atención porque esto es lo último que vamos a ver, ¿no? Entonces, vamos a iniciar. Dice problemas sobre leyes de Newton. Una bala de 26 gramos adquiere una velocidad de 550 metros por segundo al salir del cañón de un fusil que tiene 0.5 metros de longitud. Encuentren la aceleración y la fuerza. Sobre la bala, por supuesto, sobre la bala. Bueno. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para no complicarnos la vida es hacer un dibujo. Y aquí tenemos el dibujo, aquí está nuestro fusil. Dentro del fusil tenemos una bala. La longitud del cañón del fusil vale 0.5 metros, porque es lo que dice el problema. Y cuando la bala, dice, una bala de 26 gramos adquiere una velocidad de 550 metros por segundo al salir del cañón. Entonces a esa velocidad yo la voy a llamar velocidad final porque solo vamos a analizar este instante. La velocidad inicial es 0, la velocidad final es 550 metros por segundo. La longitud de recorrido es 0.5 metros y la masa de la bala es 26 gramos. Bueno, entonces aquí ordeno yo los datos, chequen que tengo la masa me lo dan en gramos, es necesario convertirlo a kilogramos porque recuerden que nosotros trabajamos en el sistema internacional. Entonces yo sé que un kilogramo tiene 1000 gramos, hago la operación y me queda que la masa equivale a 0.026 kilogramos. La velocidad inicial se ve ahí en la gráfica que es 0, la velocidad final es 550 metros por segundo y la distancia es 0.5 metros por segundo. Bueno. El problema es claro y lo que preguntan es que nosotros calculemos, quieren que nosotros calculemos la aceleración, ¿sí? Pero como estamos trabajando leyes de Newton, podemos trabajar la fórmula de leyes de Newton o trabajar cinemática. Y miren que aquí tengo suficiente información cinemática para poder trabajar. Entonces, hago uso de mi cinemática, ¿sí? ¿Para qué me complico la vida si la cinemática me puede resolver este problema? Con esa información yo puedo recurrir a la fórmula que dice que la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado dividido dos veces la distancia, ¿sí? Ahí estamos. Miren, esa es la fórmula. La aceleración es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado dividido dos veces la distancia. ¿Se recuerdan de esa formulita? Esa es para calcular la aceleración. ¿Por qué estoy usando cinemática ahorita? La respuesta es sencilla. Porque tengo información cinemática. ¿Cuánto vale la velocidad final? La velocidad final vale 550 metros por segundo. Solo que está elevado al cuadrado. Entonces me queda 550 elevado al cuadrado. Menos la velocidad inicial que vale 0. Ahí estamos. 550 metros por segundo al cuadrado menos 0. Dividido dos veces la distancia, pero la distancia vale 0.5 metros. Bueno, ahí tengo entonces, con eso yo puedo calcular la aceleración. Me quedaría 550 elevado al cuadrado dividido entre 2 por 0.5. El resultado me queda 302.500 metros por segundo elevado al cuadrado. Recordemos que es aceleración. Una aceleración muy grande. La verdad que es muy grande. Bueno, entonces ahora como ya tengo la aceleración, ahora voy a hallar. Ahora sí voy a hallar la fuerza. Porque me están preguntando que calcule la fuerza. Pero la fuerza ya necesito hacer uso de lo que son las leyes de Newton. Y yo ya sé, hace un ratito, bueno, los videos vimos, de que la fuerza es igual a masa por aceleración. Esa es la fórmula. Donde la masa vale 0.026 kilogramos. Y eso se multiplica con la aceleración que vale 302.500. Por lo tanto, me quedaría, haciéndolo en nuestra calculadora, me quedaría 7.865. Recuerden que estamos en el sistema internacional, por lo tanto las respuestas son newtons, ¿no? Ahí tenemos entonces nuestras respuestas. ¿Verdad que no está tan complicado? En realidad es una cosa muy fácil de trabajar. Y ya resolvimos el problema número
1. No se nos olvide siempre marcar nuestra fórmula. Por ejemplo, aquí la fórmula yo lo voy a dejar de rojo para que no se vea así como que idéntico a los demás. Y aquí voy a dejar también esta fórmula de rojo. Listo, ¿verdad? Ahí tenemos entonces la solución de este pequeño problemita. Problema número 2, ¿sí? Dice, una lancha de 600 kilogramos se desplaza en el mar gracias a una fuerza de 10.000 newtons que su motor ejerce a favor. Se sabe que el viento resiste al movimiento con una fuerza de 500 newtons. Determine la fuerza neta y la aceleración. Bueno, miren, pues aquí hice el dibujito. Pues un dibujito bastante sencillo, pero que me va a ayudar a entender qué está pasando. Alguien va en su lancha y su lancha va viajando hacia adelante con una fuerza de 10.000 newtons. O sea, este señor o este personaje se mueve hacia adelante gracias a una fuerza de 10.000 newtons. Pero hay viento en contra. El viento en contra ejerce una fuerza de 500 newtons en contra del movimiento. La masa en conjunto, vamos a suponer, de la lancha que vale 600 kilogramos. Lo que me piden es calcular la fuerza neta y calcular la aceleración. Bueno, cuando vamos a resolver problemas de leyes de Newton, muchachos, lo primero que tenemos que hacer es dibujar el diagrama de cuerpo libre. Eso es lo primero que hay que hacer. Entonces, acá vean, yo voy a dibujar mi DCL. Es lo primero que tengo que hacer. Bueno, entonces, ¿cómo quedaría mi DCL? Chequemos cómo queda mi DCL. Hacia adelante está la fuerza F del motor, ¿sí? Hacia adelante va la fuerza F que el motor está ejerciendo. Hacia atrás está la fuerza de ¿quién? ¿Ya se dieron cuenta? La fuerza del viento. Hacia abajo va el propio peso de la lancha y hacia arriba va la fuerza normal, porque hay contacto entre dos superficies. Pero en este caso, por tener líquido o por ser agua, entonces no le puse fuerza normal, sino le puse fuerza de empuje. Es lo clásico que se hace. Ese es el DCL de la masa. Entonces, para hallar, ¿sí? Vamos a poner acá, para hallar la fuerza neta, se hace lo siguiente. La fuerza neta, muchachos, no es nada más que la sumatoria de fuerzas. Nada más eso, ¿de acuerdo? No nos compliquemos la vida, es una sumatoria de fuerzas. Bueno, y entonces, ¿cómo se hace una sumatoria de fuerzas? Pues es sencillo. La fuerza neta que me están preguntando es una sumatoria de fuerzas. Esta es la fórmula que voy a utilizar. ¿Cómo utilizo esa fórmula? Sencillo, sencillo. La fuerza neta es sumar todas las fuerzas que están, obviamente, en el eje de movimiento. Estamos hablando en el eje X. Recuerden que el eje horizontal es el eje X y el eje vertical es el eje Y. Y como el movimiento es en el eje X, entonces la fuerza neta se hace en el eje X. Ahora, las fuerzas que van a favor son positivas y las fuerzas que van en contra son negativas. Entonces, si nos damos cuenta, la fuerza F es positiva y la fuerza F sub B es negativa porque va en contra. Eso me dice entonces a mí de que la fuerza F vale 10.000 newtons y le voy a restar la fuerza sub B que vale 500 newtons. Por lo tanto, la fuerza neta de este movimiento es de 9.500 newtons. ¿Listo? Esa es la fuerza neta del movimiento. Esa es la fuerza que al final está generando el movimiento, ¿verdad? Porque hay 10.000 a favor, menos 500, pues son 9.500 newtons. Y ya calculé la fuerza neta. Además me piden la aceleración. Bueno. Miren que ahora vamos a ver un criterio distinto. Ahora vamos a hallar la aceleración. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hallar la aceleración. Bueno, entonces, ¿cómo se calcula la aceleración? Fíjense que cuando ya hay varias fuerzas, entonces vamos a utilizar una nueva fórmula. Cuando hay varias fuerzas en un sistema, ahora me conviene utilizar una nueva fórmula. Es la misma, solo que antes recuerden que la segunda ley de Newton decía que la aceleración es igual a fuerza dividido masa.
Pero como ahorita hay varias fuerzas, entonces vamos a colocar sumatoria de fuerzas a favor menos sumatoria de fuerzas en contra dividido la masa total del sistema. Esta formulita nos va a sacar de apuros una infinidad de ocasiones. Así voy a calcular yo la aceleración. Bueno, entonces apliquémosla y a ver cómo nos queda. ¿Cuáles son las fuerzas a favor? O sea, en nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿cuáles son las fuerzas a favor? Recuerden que el movimiento es en el eje X, por eso la aceleración la voy a calcular en el eje X, no en el eje Y. Entonces solo me interesa analizar la fuerza F y la fuerza F sub B. ¿Quién va a favor? Va a favor la fuerza F. ¿Y quién va en contra? La fuerza F sub B. Entonces quedaría así. A favor van los 10.000 newtons y en contra van los 500 newtons. Dividido la masa total, pues aquí la masa total del sistema es de 600 kilogramos. Entonces yo ya sé que esa operación va a quedar en metros por segundo al cuadrado y me quedaría 9.500 dividido 600. El resultado es de que tengo una aceleración de 15.83 metros por segundo al cuadrado. Entonces vamos a colocar acá 15.83 metros por segundo elevados al cuadrado. Y ya tengo mi respuesta, ¿verdad? Recordemos, anotemos la fuerza neta, esta es tu fórmula y esta es la fórmula para la aceleración. Un siguiente problema que dice, calcule la aceleración para los bloques de la figura si las fuerzas de fricción son despreciables y determine la tensión de la cuerda que los une. Bueno, aquí nos dicen que no hay fricción, significa que al momento de arrastrar estas masas en el suelo no se va a detener, no va a haber ninguna fuerza que se oponga, ¿verdad? Significa que esto está lubricado, está aceitado, está lo más resbaladizo posible, de tal manera que con un pequeño impulso los objetos se pueden desplazar fácilmente. Por eso no hay fricción. Eso es lo que está diciendo. Entonces lo que están pidiendo es que calculemos la aceleración del sistema y la tensión de este lazo que está acá. La aceleración de la masa 1, yo voy a decir que esta es la masa, voy a decir que esta es la masa 1 y voy a decir que esta es la masa 2. La aceleración de la masa 1 es igual a la aceleración de la masa 2 porque se supone que están unidas. O sea que lo que se mueve la masa 1 es lo mismo que se va a mover la masa 2. Y como queremos calcular la aceleración del sistema, lo primero que tenemos que hacer, ya dijimos, en todo problemas de leyes de Newton, es armar los diagramas de cuerpo libre. Y vamos a empezar resolviendo el diagrama de cuerpo libre de la masa número 1. Bueno, para ver cómo se están comportando las fuerzas. Hacia adelante, yo voy a asignar una fuerza de tensión. ¿Por qué? Porque aquí hay una tensión. Hacia abajo está el peso 1, le voy a poner peso 1, y hacia acá está la normal, porque recuerden que ahorita hay normal. Así quedaría el DCL de la masa 1. Y voy a dibujar de este lado el DCL de la masa 2. Veamos cómo queda el DCL de la masa 2. Voy a dibujar aquí mi masa 2. Mi masa 2 tiene el detalle que hacia la derecha está aplicándose una fuerza F. Ahí se muestra en la gráfica. Hacia atrás hay una resistencia por culpa de la cuerda, que ya sabemos que por la tercera ley de Newton es la misma tensión, porque todo esto es la misma tensión. Solo que a uno lo jala y en el otro resiste. Hacia abajo está el peso y hacia arriba está la normal, porque está sobre una superficie. Ahí están los dos diagramas de cuerpo libre. Bueno, entonces, como lo primero que me piden es aceleración, y ustedes ya saben de que para hallar la aceleración hay una formulita especial. Hallar aceleración, ¿sí? Lo vamos a escribir así. Vamos a hallar la aceleración. Esa aceleración es fácil de calcular porque si se recuerdan, en el problema anterior, la aceleración es igual a la sumatoria de fuerzas a favor menos la sumatoria de fuerzas en contra dividido la masa total del sistema. Esta, recuerden, es nuestra formulita a utilizar, ¿verdad? Entonces voy a aplicar esa fórmula.
La aceleración es igual. Sumatoria de fuerzas a favor en todo el sistema. Olvidémonos ahorita un ratito de los DCLs y centrémonos en el sistema general. Este dibujo. En todo este dibujo, ¿quiénes son las fuerzas que generan movimiento? La única fuerza que genera movimiento es la fuerza F. Y ahí claramente vale 30 newtons. Es la única fuerza que está a favor. No hay ninguna otra fuerza en contra. Es cierto que la tensión está aquí presente, pero esa tensión es inerte. Esa tensión no existiría si no existe la fuerza F. O sea que esta tensión no es una fuerza ni a favor ni en contra. En el sistema general, ya por separado, sí. En el DCL1 sería la tensión una fuerza a favor. Y en el DCL2 sería la tensión una fuerza en contra. Pero hablando las masas por separado. Pero en todo el sistema, pues la tensión solamente es un transmisor de fuerza. La única fuerza que va a favor ahí es la de 30 newtons. Dividido la masa total del sistema son los 4 kilogramos de la masa 1 más los 5 kilogramos de la masa 2. Haciendo esa operación me queda 30 dividido 9. Y 30 dividido 9 me da 3.33 metros por segundo al cuadrado. Listo. Esa es la aceleración. Ya calculé la aceleración. Miren qué sencillo. Ya calculé la aceleración. Dice determine la aceleración de los bloques. Y es la misma para ambos. ¿Por qué? Porque están unidos. Ahora dice determine la tensión en la cuerda. Ah, bueno, ¿cómo calculo la tensión en la cuerda? Allí sí no me queda de otra que utilizar uno de mis diagramas de cuerpo libre. Voy a hacer un corte acá. Y entonces tengo un problema aparte aquí y un problema aparte acá, que es lo que se muestra en los DCLs. Porque no puedo calcular la tensión de otra manera. La tensión se tiene que calcular desde los DCLs. Bueno, ¿qué DCL se ve más sencillo? ¿El primero o el segundo? Claramente nosotros logramos ver que el primero es más fácil. Entonces vengo y digo, la segunda ley de Newton dice la fuerza es igual a masa por aceleración. Eso dice la segunda ley de Newton, ¿no? Cuando hay varias fuerzas en un sistema, yo puedo agregar que ahora voy a hacer, como hay varias fuerzas, voy a hacer una sumatoria de fuerzas. Y como lo que quiero calcular es la tensión, y la tensión está actuando en el eje X, entonces la sumatoria de fuerzas la voy a hacer en el eje X. Y como el movimiento va hacia adelante, entonces voy a dejar indicado que cualquier valor que vaya hacia adelante va a ser positivo. Miren, esta es la modificación de la segunda ley de Newton. No modificación, sino que le agregué un par de conceptos más. Voy a hacer una sumatoria de fuerzas. Esa sumatoria va a ser en el eje X. Y voy a decir que todo valor, toda fuerza que va para adelante es positivo. Significa que si aparece una fuerza que va para atrás, entonces sería negativo. Si nos damos cuenta, la única fuerza que va hacia adelante es la tensión. Entonces, no voy a restar ninguna fuerza porque no hay ninguna otra. Entonces, la tensión es igual a la masa por la aceleración. Y como estamos trabajando en el DCL1, entonces es la masa 1. Y la masa 1, claramente sabemos que la masa 1 vale 4 kilogramos. Entonces, aquí yo tendría 4 kilogramos multiplicado por la aceleración. Pero la aceleración es igual a 3.33 metros por segundo. Por lo tanto, la tensión equivale a 4 por 3.33. Y me da 13.32. 13.32 newton. Ahí está. Esa es la tensión. Solo a modo de corroborar, la tensión también aparece en el DCL2. Significa que si aparece allí, entonces también se podría calcular utilizando el DCL2. Entonces, solo verifiquemos. Bueno, la segunda ley de Newton dice que la fuerza es igual a masa por aceleración. Pero voy a hacer una sumatoria de fuerzas, porque hay varias fuerzas. Y como el movimiento es en el eje X, entonces la sumatoria de fuerzas lo hago en el eje X. Y digo que todo lo que va para la derecha es positivo. ¿Por qué? Porque el objeto va hacia la derecha.
Si el objeto iría a la izquierda, entonces diría que todo lo que va para la izquierda es positivo. Busco la dirección del movimiento. Bueno, sustituyo valores. ¿Quién va para la derecha? Para la derecha va la fuerza F. Es positiva. Pero vean que aquí sí aparece una que va para la izquierda, que es la tensión. Entonces la tensión va para la izquierda. Esto es igual a la masa por la aceleración. Entonces voy a introducir valores y voy a resolver la ecuación. ¿De acuerdo? La fuerza F es conocida. La fuerza F vale 30 newtons. Miren, voy a sustituir datos. La fuerza F vale 30 newtons. Le voy a restar la tensión que no lo conozco. Recuerden que ahorita estamos suponiendo de que no hice esto. Estamos solo corroborando si da lo mismo. La masa 2, porque estoy en el DCL2, la masa 2 vale 5 kilogramos. Por lo tanto, aquí voy a colocar 5. Multiplicado por la aceleración que vale 3.33, porque se mantiene. Recuerden que la aceleración es la misma para ambos. Y 5 por 3.33 me da 16.65. Entonces aquí me queda 16.65. Recuerden que la variable debe de quedar sola, entonces me queda 16.65. Ese más 30 pasa al otro lado como menos 30. Por lo tanto, la tensión es igual. 16.65 le voy a restar 30 y el resultado es menos 13.35. Menos 13.35. Pero recuerden que para quitar ese negativo, cambio de signo a todo. Media vez ya lo reduje. Entonces, este se vuelve positivo y este también se vuelve positivo, porque la variable debe de estar solita. Newtons, chequen, me dio 13.35. Aquí me dio 13.35 y aquí me dio 13.32. Pues los decimales varían un poquito, no pasa nada y nos damos cuenta que la tensión es exactamente la misma. Recuerden, muchachos, a partir de ahora, recuerden que la segunda ley de Newton era aceleración es igual a fuerza dividido masa. Pero como ahora hay varias fuerzas, entonces se utiliza esta fórmula. Y también la segunda ley de Newton decía que la fuerza es igual a masa por aceleración. En el primer video lo veíamos. Pero como ahora hay varias fuerzas, entonces hay que hacer una sumatoria de fuerzas, ya sea en el eje X o ya sea en el eje Y, e indicar una dirección favorable, ¿no? Únicamente eso se debe de hacer para resolver este tipo de problemitas. El siguiente problema, similar al anterior, solo que ahora es un sistema de 3 masas. ¿Qué habíamos acordado, chicos? Habíamos acordado de que para resolver este tipo de problemas, lo primero que hay que hacer es son los diagramas de cuerpo libre. Bueno, entonces aquí voy a hacer el DCL de la masa número 1. Recuerden siempre hacer bien los DCLs porque eso les va a ayudar a resolver el problema. Entonces, voy a decir que esta es la masa 1, voy a decir que esta es la masa 2 y voy a decir que esta es la masa 3. Bueno, inicialmente tendríamos que leer, ¿no? 3 bloques de masas de 6, 9 y 10 kilogramos, 6, 9 y 10 kilogramos, así como están dispuestos, están unidos como se muestra en la figura, sin considerar la fricción, o sea que el único lugar donde podría haber fricción es acá, porque los otros no están rozando con nadie, pero dice el problema que no vamos a tomar en cuenta esa fricción, no existe fricción, o sea que es resbaladizo. Sin considerar esa fricción, vamos a hallar la aceleración del sistema y la tensión de las cuerdas. Bueno, entonces voy a hacer el DCL, la masa 1, porque es lo primero que hay que hacer. La masa 1 tiene su propio peso dirigido hacia abajo y hacia arriba tengo la tensión 1. Ojo que le voy a poner a este tensión 1 y a este le voy a poner tensión 2, por la simple y sencilla razón que son dos cuerdas distintas. Ahí tengo entonces el DCL de la masa número 1. Ahora voy a hacer el DCL de la masa número 2. ¿Se dan cuenta que es repetitivo? Solamente hay que tener claro cómo se hacen los diagramas de cuerpo libre, ¿no? La masa 2, que es esta, tiene una tensión que la jala hacia la derecha, que se llama tensión 2, y tiene una tensión que le jala a la izquierda, que es la tensión 1. Y tiene un peso, porque todos los objetos tienen peso, y también tiene una fuerza normal. ¿Por qué aquí sí hay normal? Pues porque hay contacto entre la masa y la mesa.
Así quedaría. Afortunadamente no hay fricción, porque si hubiese fricción entonces también habría que agregarla. Y el DCL de la masa 3 quedaría similar al de la masa 1. Vamos a ver. Para acá, para abajo, iría el propio peso de la masa 3. Le voy a poner peso 3. Aquí era peso 2. Y para arriba iría la cuerda, la fuerza de la cuerda, esta fuerza, que yo ya sé que se llama tensión 2. Listo. Ahí están los 3 diagramas de cuerpo libre. Muy importantes de que se hagan bien porque dependiendo de lo que yo necesite voy a tener que usar alguno de ellos para calcular mis variables. Si quiero ser un poquito más específico, chequen de que esta masa de 6 kilogramos no va a lograr vencer a la de 9 kilogramos, por lo tanto puedo concluir de que el movimiento va a ir en esta dirección. Estos 10 kilogramos no tienen nada que ver, porque el de 9 kilogramos lo único que tiene que vencer es al de 6 kilogramos. Este de acá no, porque si se supone que no hay fricción, esto es como que si estuviera congelado, estuviera bien resbaladizo, de tal manera que con un pequeño toque este se empieza a mover. O sea que la masa de 10 kilogramos no me afecta en nada. Solo es un espectador que se va a mover de un lado hacia otro dependiendo quién va a jalar. Y obviamente la de 9 kilogramos va a lograr vencer a la de 6 kilogramos. Por lo tanto el movimiento va a ser en esta dirección. Por lo tanto significa entonces que esta masa se movería hacia arriba, que esta masa se movería a la derecha y que esta masa se movería hacia abajo, ¿no? Porque esa sería la dirección del movimiento. Bueno, muy importante que entendamos qué es lo que estaría pasando. Y me dicen primeramente que calcule la aceleración del sistema. Bueno, pero como es un sistema general, voy a hallar esa aceleración, ya sé cómo, porque es sencillo, hallar la aceleración. Ok. Recuerden que es una situación muy sencilla calcular esa aceleración porque lo único que hago es usar mi fórmula de aceleración sumatoria de fuerzas a favor menos sumatoria de fuerzas contra. A favor menos la sumatoria de fuerzas en contra. Dividido ¿quién? La masa total. Ahí estamos. De una vez calculo para no complicarme la vida. ¿Sí? Voy a calcular mi masa total. Bueno, mi sumatoria de fuerzas a favor. En todo este sistema, ¿quién genera fuerza a favor? Esta masa es la que jala. Pero no la masa, sino el peso. O sea, el peso 3 es una fuerza a favor. El peso 3 es una fuerza a favor. Porque el peso de este va jalando hacia abajo. O sea, es una fuerza que va a favor. Y le voy a restar la única fuerza que va en contra. La única fuerza que va en contra es el peso de la masa 1. Porque ese peso va para abajo y entonces como él está jalando, este de acá está jalando a todo el sistema. Este es el único que se resiste. Ese es el único que va en contra. O sea, ese peso, el peso 1, va en contra al movimiento. Va en contra de la dirección del movimiento. Y la masa total serían los 6 kilogramos más los 10 kilogramos más los 9 kilogramos. Recuerden que la masa total es la masa de todo el sistema. Pero se dan cuenta que la fuerza acá no hay ninguna fuerza que esté generando este. Este es un espectador que va y viene dependiendo de quién gane, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos nosotros nuestra fórmula para calcular nuestra aceleración. Pero yo sé, ustedes recuerden de que el peso tiene una fórmula. El peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces aquí puedo colocar masa 3 por la gravedad menos masa 2 por la gravedad. Perdón, masa 1 era. Porque es la masa 1 la que está en contra. Por la gravedad. Listo. Ahí tenemos entonces nuestra fórmula. Bueno, dividido la masa total, que yo ya sé que 10 más 9 es 19, 19 más 6 es 25. Listo. Bueno, entonces, chequen, estos son los pesos. Recuerden por qué puse esos valores, porque la fórmula del peso es igual a masa por
gravedad. Por eso estoy colocando eso. Entonces, lo único que hice y tuve el cuidado es de colocar correctamente las masas correspondientes. Aquí es el peso 3. Entonces, el peso 3 sería 9 kilogramos multiplicado por la gravedad. Y yo sé que la gravedad vale 9.8. Menos la masa 1. La masa 1 vale 6 kilogramos multiplicado por la gravedad, que vale 9.8. Dividido 25. Bueno, entonces lo único que me queda es introducir esos valores a mi calculadora y me quedaría 9 por 9.8 menos 6 por 9.8 dividido 25. El resultado es 1.176, aproximadamente 1.18 metros por segundo al cuadrado. Ahí está la aceleración que me estaban pidiendo. Esa es la aceleración del sistema. Es la aceleración de todas las masitas que se ven ahí. ¿De acuerdo? Ahí estamos. Miren, esa es la aceleración. Muy sencillo de analizar. Recuerden, la fuerza que va a favor es el peso. El peso es una fuerza. Y este va en contra porque se está resistiendo. Él quiere ganar, pero no le va a ganar porque este solo tiene 6 y este tiene 9. Este es un espectador que va y viene, ¿no? Bueno, ya tengo la aceleración. Ahora me faltan calcular las tensiones, pero las tensiones sí las tengo que calcular en los diagramas de cuerpo libre. Chequen, aquí puedo calcular la tensión 1 y aquí puedo calcular la tensión 2. Trato de buscar siempre el DCL que tenga menos fuerzas. Entonces voy a trabajar de este lado para calcular la tensión número 1. Veamos cómo me quedaría. Sencillo. La segunda ley de Newton dice que la fuerza es igual a masa por aceleración. Pero como hay varias fuerzas, hago una sumatoria de fuerzas. Como el movimiento de esta masa es en el eje Y y lo que quiero calcular está en el eje Y, es vertical, por lo tanto la sumatoria de fuerzas lo hago en el eje Y. Y digo que todo lo que va para arriba es positivo. ¿Por qué digo que todo lo que va para arriba es positivo? Porque chequen acá, nuestro objeto se está moviendo hacia arriba. Entonces busco la dirección del movimiento. Así quedaría mi fórmula. Sumatoria de fuerzas porque hay varias fuerzas. En el eje Y porque lo que quiero calcular, que es la tensión, está en el eje Y. Y digo que todo lo que va para arriba es positivo. ¿Quién va para arriba? En ese DCL, para arriba va la tensión 1. Y para abajo va el peso 1. Esto es igual a la masa por la aceleración. Sustituyo valores porque la tensión 1 no lo conozco. El peso 1 sí lo conozco. Si quieren puedo calcular aquí el peso 1. El peso 1 es igual a masa por gravedad. Sería masa 1 por gravedad. Por lo tanto el peso 1 es 6 por 9.8. Por lo tanto el peso 1 sería 6 por 9.8 que me da 58.8. Entonces aquí me queda que el peso 1 vale 58.8 newtons. Entonces acá lo puedo sustituir porque yo sé que el peso vale 58.8. Es igual a la masa. Recuerden que estoy en la masa 1. La masa 1, sabíamos de que la masa 1 vale 6 kilogramos. Ya la habíamos usado. Entonces me queda 6 por la aceleración. Pero la aceleración yo ya sé que vale 1.18. Entonces escribo acá 1.18. Pero aquí me queda 58.8 es igual a 6 por 1.18. 6 por 1.18 me queda 7.08. Aquí me queda 7.08. T1 es la variable, es la incógnita. Este 7.08 se queda en su lugar. Ese menos 58.8 pasa al otro lado como más 58.8. Por lo tanto, la tensión 1 es igual a la sumatoria de esos dos valores. Porque es lo que está pidiendo, ¿no? Que me da 65.88. 65.88 newtons. Ese es el valor de la tensión 1, ¿verdad? Ahí ya tengo la tensión número 1. Ahora voy a calcular la tensión 2. La tensión 2 lo puedo calcular acá, pero como tengo más fuerzas y puede que se complique mi ecuación, entonces mejor lo calculo en el DCL
de la masa número 3, porque está más sencillita. Recuerden, la aplicación de la segunda ley de Newton. La fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, la sumatoria de fuerzas también lo hago en el eje Y, porque la tensión 2, que es lo que quiero calcular, está actuando en el eje Y. El movimiento del objeto va para abajo, entonces digo que todo lo que va para abajo es positivo, ¿sí? Porque la dirección del movimiento es importante. Todo lo que va para abajo, todo lo que genere movimiento es positivo. Y todo lo que quite movimiento es negativo. Para la masa 3 quiere ir hacia abajo. La tensión se resiste. En cambio acá, en la masa 1 va para arriba. Y quien se está resistiendo es su peso, ¿no? Por eso quedó así. Bueno, entonces ahí tenemos el criterio que vamos a tomar en cuenta. Recuerden que si hay dudas, ustedes me las pueden plantear, ya sea en Classroom o el día de la clase virtual, ¿verdad? Para que todos estemos en sintonía y estemos aprendiendo. Bueno, entonces hago la sumatoria. Digo que lo que va para abajo es positivo. Para abajo va el peso 3. Y para arriba va la tensión 2. Esto es igual a la masa 3, obviamente, por la aceleración. El peso 3, ustedes ya saben que se calcula como masa 3 por gravedad, menos la tensión 2. Ya sea que lo calcule acá o lo calcule aparte, pues el proceso no variaría. Esto es igual a la masa 3. La masa 3 vale 9 kilogramos y la aceleración vale 1.18. La masa 3 vale 9 por 9.8 menos la tensión 2 es igual a 9 por 1.18. 9 por 1.18, el resultado me queda 10.62. Hago la operación de 9 por 9.8 y me queda 88.2 menos la tensión. Esto es igual a 10.62. Miren que la ecuación ya quedó más sencilla, ¿sí? Se está volviendo más sencilla. Por lo tanto, menos tensión 2 es igual a 10.62 y ese más 88.2 viene como menos 88.2. Menos la tensión 2 es igual a 10.62 menos 88.2. Y me queda menos 77.58. Recuerden que no puede quedar negativo, entonces tengo que hacer el cambio de signo. Por lo tanto, la tensión 2 es igual a 77.58 y como la tensión es una fuerza, debe de quedar en newtons. Ahí estamos. Ya calculé las dos tensiones, ¿verdad? ¿Vean? ¿Tiene lógica que la tensión 2 quedó un poquito más grande que la tensión 1? Analicemos en casita. La tensión 2 quedó 77.58. La tensión 1 quedó 65.88. ¿Tiene lógica que la tensión 2 quedó más grande? Sí, porque la tensión 2 tiene que lograr mover a la masa de 10 kilogramos y aparte vencer a la de 6 kilogramos. En cambio, la tensión 1 solo tiene que vencer a la de 6 kilogramos, ¿verdad? Entonces, por eso quedó un poquito más grande. Ahí entonces hemos resuelto nuestro pequeño problemita de 3 masas conectadas, ¿verdad? Recuerden, los DCLs bien elaborados, utilicen bien sus criterios y no van a tener ningún problema.